Bienvenidos a mi canal, donde destripamos los secretos, los amores y los dramas de las celebridades turcas que tanto nos fascinan. Hoy, amigos míos, tenemos un tema explosivo, uno que ha dejado a todo el mundo en shock. Prepárense para una confesión que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo turco. Estamos hablando de nada más y nada menos que Atay Ulusoy, uno de los actores más queridos y aclamados de Turquía, y la mismísima Serenay Sarıkaya, una de las actrices más talentosas y bellas del panorama actual. ¿Y qué pasó? Pues atención, porque Atay confesó su amor por Serenay. Sí, lo oyeron bien. Y la reacción fue épica. Pero antes de que nos adentremos en los detalles, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chisme. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo, y así estarán siempre al día con las últimas novedades del mundo de las celebridades. Ya saben, suscríbanse. Bueno, ahora sí, vamos al grano. La historia de Atay y Serenay es una que ha capturado la imaginación de millones. Para aquellos que no estén tan familiarizados, ambos son superestrellas en Turquía. Atay, conocido por su papel en series como El secreto de Feria y Medcezir, y Serenay, famosa por Medcezir también, Fi y Sameran, entre muchas otras. Son guapos, talentosos y con una química que traspasa la pantalla. Su historia de amor en la vida real es un poco complicada. Fueron pareja en el pasado, y su relación fue muy sonada en su momento. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no funcionaron. Terminaron, siguieron caminos separados, y cada uno rehizo su vida sentimental. Atay, por ejemplo, ha estado saliendo con Duygu Sarn, una también conocida actriz, y Serenay ha tenido relaciones públicas también con otros famosos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Recientemente, en una entrevista aparentemente casual, durante la promoción de su última película, el entrevistador, astutamente, le hizo una pregunta directa: ¿qué sientes por Serenay hoy en día? La pregunta en sí misma ya era audaz. Se sabe que la prensa turca adora indagar en la vida privada de los famosos, pero este tipo de preguntas son arriesgadas. Atay, con una sonrisa enigmática, titubeó por un momento. Se le notó un poco nervioso, pero al mismo tiempo con una chispa en los ojos. La tensión en el ambiente era palpable. Todo el mundo esperaba una respuesta diplomática, un somos amigos, un le deseo lo mejor, algo que evitara la controversia. Pero sorpresa. Atay respiró hondo y con una voz firme dijo: Serenay siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. La quiero mucho. ¡Bum! El mundo se detuvo. ¿Lo había dicho en serio? ¿Estaba confesando sus sentimientos por Serenay? ¿Después de tanto tiempo? La reacción de los medios, de los fans, fue un caos controlado. Los titulares se multiplicaron por todas partes. Atay confiesa su amor por Serenay. La bomba que sacude Turquía. ¿Volverá la pareja soñada? Lo impactante no fue solo la confesión, sino la forma en que lo dijo. No fue un simple comentario casual. Hubo sinceridad, hubo emoción, hubo amor. Y eso, amigos, es lo que dejó a todos en shock. La crudeza, la vulnerabilidad, la valentía de expresar sus sentimientos, sin importar las consecuencias, es lo que resonó con tanta fuerza en el público. Pero profundicemos un poco más en el contexto de esta declaración explosiva. ¿Por qué ahora? ¿Qué motivó a Atay a romper el silencio? ¿Es un simple arrebato del corazón, o hay algo más en juego? Las especulaciones son infinitas, y cada fan tiene su propia teoría. Una de las posibilidades es que Atay simplemente haya llegado a un punto en su vida en el que se siente cómodo expresando sus sentimientos, sin importar el que dirán. Tal vez con el paso del tiempo ha madurado, ha superado las inseguridades del pasado, y se siente libre para ser auténtico consigo mismo y con los demás. La fama, la presión mediática, el escrutinio público, todo eso puede afectar a una persona, pero también puede fortalecerla. Y quizás en este caso, Atay ha encontrado la fuerza para mostrar su verdadero yo. Otra teoría, más romántica, es que Atay nunca ha dejado de amar a Serenay. Que ese amor que nació en el set de Medcezir y que fue tan intenso en su momento, aún perdura, aunque sea de una forma diferente. La distancia, el tiempo, las experiencias vividas por separado, todo eso puede cambiar las cosas, pero el amor verdadero, a veces, resiste cualquier prueba.
Quizás la confesión de Atay sea la prueba de que el amor, en su forma más pura, no se olvida. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya un factor profesional involucrado. La industria del entretenimiento es a veces un juego estratégico, y las relaciones sentimentales pueden ser utilizadas, consciente o inconscientemente, para generar publicidad y mantener el interés del público. Podría ser que Atay, o alguien cercano a él, haya visto en esta confesión una oportunidad para revitalizar su imagen, para atraer la atención hacia su última película, o incluso para abrir las puertas a futuros proyectos con Serrini. Independientemente de las motivaciones de Atay, lo cierto es que su declaración ha generado una ola de entusiasmo y expectativa entre los fans. La nostalgia por la pareja que formaron en Medcezir es palpable. La química entre ellos era innegable y su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Verlos juntos en la pantalla, o incluso en la vida real, es el sueño de miles de personas. Pero, ¿qué hay de Serrini? ¿Cómo reaccionó ante esta inesperada confesión? La respuesta, como era de esperar, fue enigmática. No hubo declaraciones oficiales, ni entrevistas, ni comunicados de prensa. En su lugar, Serrini optó por la sutileza, por el lenguaje de las redes sociales, por la ambigüedad que tanto adora la farándula. En un gesto que dejó a todos boquiabiertos, Serrini publicó una foto en blanco y negro en sus redes sociales. Una imagen sencilla, pero poderosa. Y junto a la foto una frase que lo decía todo: el tiempo cura, pero no olvida. ¿Qué significa esta frase? ¿Es una respuesta directa a Atay? ¿Es una declaración de intenciones? ¿Es una forma de expresar sus propios sentimientos? Las interpretaciones son múltiples y cada persona puede leer entre líneas lo que quiera. Para algunos, la frase de Serrini es una señal de esperanza. Una muestra de que a pesar del tiempo transcurrido, el amor y el cariño entre ellos aún existen. Que aunque el pasado no se pueda borrar, el futuro puede estar abierto a nuevas posibilidades. Para ellos la frase es un guiño, una invitación a soñar con una reconciliación, con un reencuentro que reescriba la historia. Para otros, la frase de Serrini es una señal de cautela, de prudencia. Una forma de reconocer el cariño, pero también de marcar distancias. De recordar que el pasado es el pasado, y que aunque los sentimientos puedan perdurar, las circunstancias actuales pueden ser diferentes. Para ellos la frase es una despedida sutil, un recordatorio de que a veces el amor no es suficiente, y que hay que seguir adelante. Y por supuesto, no podemos descartar una tercera interpretación, que la frase de Serrini sea simplemente una reflexión sobre la vida, sobre el paso del tiempo, sobre la memoria. Que no esté dirigida específicamente a Atay, sino que sea una expresión de su propio sentir, de su propia experiencia. Que sea un mensaje para sí misma, para recordar que a pesar de las heridas, el tiempo cura, aunque las cicatrices permanezcan. En cualquier caso, la respuesta de Serrini ha alimentado aún más la expectación. La intriga, la especulación, el deseo de saber qué pasará a continuación, todo eso ha aumentado exponencialmente. Los fans, los medios de comunicación, las redes sociales, todos están a la espera de la próxima señal, de la próxima pista, de la próxima declaración. Pero, ¿qué pasará realmente? ¿Volverán a Atay y Serrini a estar juntos? ¿Se reconciliarán? ¿O cada uno seguirá su camino por separado? Solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que independientemente de lo que suceda, esta confesión y esta respuesta han reavivado la llama de la esperanza y han vuelto a poner a esta pareja en el centro de la atención. Y mientras esperamos ansiosamente el desenlace de esta historia, es importante recordar que el amor es un misterio, que las relaciones son complejas, y que a veces, las cosas no son lo que parecen. Que la vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa y perfecta, también está llena de altibajos, de alegrías y tristezas, de amores y desamores. En este sentido, la confesión de Atay y la respuesta de Serrini son un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de las luces, hay dos personas que sienten, que aman, que sufren, y que, como todos nosotros, están buscando la felicidad. Pero, ¿qué implicaciones más amplias tiene este bombazo? Además de la evidente curiosidad romántica, esta situación también plantea algunas preguntas interesantes sobre la privacidad y la exposición en el mundo del espectáculo turco. ¿Hasta qué punto los famosos deben compartir sus vidas privadas? ¿Dónde está el límite entre la libertad de expresión y la invasión de la intimidad? ¿Cómo afecta la presión mediática a las relaciones sentimentales?
La industria del entretenimiento turca es conocida por su intensa atención a la vida privada de las celebridades. Los paparazzi, las revistas del corazón, los programas de televisión, todos están ávidos de noticias, de rumores, de chismes. La privacidad se convierte en un lujo y la exposición en una constante. En este contexto, la confesión de Atay y la respuesta de Şerinay son un reflejo de esta dinámica. Son un ejemplo de cómo las relaciones sentimentales pueden ser transformadas en un espectáculo, en un producto mediático. Y al mismo tiempo son una muestra de la valentía, de la sinceridad, de la autenticidad de dos personas que deciden mostrar sus sentimientos sin importar las consecuencias. Pero volvamos al presente, a las últimas novedades. ¿Qué ha pasado desde la publicación de la foto de Şerinay? ¿Ha habido alguna otra señal? ¿Alguna otra pista? Hasta el momento, la situación se mantiene en un estado de suspenso. No ha habido declaraciones públicas de ninguno de los dos, ni tampoco se han filtrado informaciones relevantes. Las redes sociales, como siempre, son el epicentro de las especulaciones y de las teorías. Los fans analizan cada publicación, cada like, cada comentario, en busca de señales ocultas. La prensa turca, por su parte, sigue al acecho, a la espera de una nueva declaración, de una nueva imagen, de cualquier detalle que pueda alimentar el morbo. Los programas de televisión del corazón dedican horas y horas a analizar la situación, a debatir sobre las posibles implicaciones, a especular sobre el futuro de la pareja. En este ambiente de incertidumbre, solo podemos esperar y observar. Esperar a que Atay y Şerinay decidan compartir algo más, a que revelen sus sentimientos, a que nos den una pista sobre lo que va a pasar. Y observar cómo la historia continúa, cómo se desarrolla este drama romántico que ha capturado la atención de todo el mundo. Mientras tanto, les invito a que sigan comentando, a que compartan sus opiniones, a que expresen sus expectativas. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Les gustaría ver a Atay y Şerinay juntos de nuevo? ¿O prefieren que cada uno siga su camino por separado? No olviden darle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de este chisme jugoso, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme. Y no se olviden. El mundo del espectáculo turco es un pozo sin fondo de sorpresas. Así que manténganse conectados y listos para la próxima bomba. Porque esto, amigos, solo es el comienzo. Y prometo mantenerlos informados de todo, absolutamente todo. Hasta la próxima.